Vamos a empezar la clase. Desafortunadamente la semana pasada no nos vimos y ya un poquito lo retrasamos en la parte teórica. Vamos a intentar hacerlo más rápido para ver si alcanzamos a ponernos al corriente. La última sesión encontramos, quedó claro que la fuerza de gravedad era la resultante de la fuerza gravitacional más la fuerza centrífuga, que en todo caso era la fuerza gravitacional negativa y la centrífuga positiva, ¿sí? Porque tenían direcciones opuestas, aunque aquí se hace solo ver que es la suma, pero en realidad por tener direcciones opuestas, para encontrar el valor numérico hay que hacer la resta. Esta quedamos que era la fuerza gravitacional y esta es la fuerza centrífuga y el resultante es la fuerza de gravedad. También encontramos dos fórmulas adicionales, una de el achatamiento gravimétrico, que dijimos que era la fuerza de gravedad en el polo menos la fuerza de gravedad en el ecuador sobre la fuerza de gravedad en el ecuador. Y también llegamos a esta ecuación que nos calcula la fuerza de gravedad en una latitud cualquiera y que está en función del achatamiento gravimétrico y de la latitud. Bueno, eso fue lo de la sesión anterior. Hoy vamos a hablar de lo que es un campo. ¿Qué es un campo? Se denomina campo a cualquier perturbación que una fuerza genere en su espacio circundante. Y se simboliza como T, que es el campo, la perturbación, como una función de X, Y, Z. ¿Qué quiere decir? Que la perturbación que genera la fuerza se genera en todo el espacio. Esa es la característica del campo, que no hay punto sobre el espacio en el que no exista esa perturbación. Y existen dos tipos de campos: los escalares y los vectoriales. La diferencia es fundamental. Partimos de la definición de la diferencia de lo que es un vector y lo que es un escalar. Un vector tiene magnitud, dirección y sentido, y un escalar solo tiene magnitud. ¿De acuerdo? Entonces hay dos tipos de campos: los escalares, donde solo existe la magnitud, y los vectoriales, donde hay magnitud, dirección y sentido. Ejemplos de campos escalares tenemos por ejemplo la temperatura. La temperatura es un campo escalar. Imaginen que todo el espacio de este salón, imaginen que establecemos un sistema de coordenadas tridimensional y le asignamos a cada punto del espacio una coordenada. En ese punto habrá un valor de temperatura y que podrá ser distinto a los valores en otros espacios. Otros ejemplos de campos escalares es la densidad, la altura, la elevación es un ejemplo de campo escalar. No existe un punto en el espacio
que carezca del dato de elevación. Y potencial de gravedad, que es en este caso particular el que nos interesa. Campos vectoriales, a diferencia de estos, el viento tiene magnitud, dirección y sentido. La gravedad tiene magnitud, dirección y sentido. El magnetismo también tiene magnitud, dirección y sentido, a diferencia de cualquiera de estos que solo tienen magnitud. La temperatura no tiene dirección, no tiene sentido. El potencial de gravedad tampoco tiene dirección, tampoco tiene sentido, pero la gravedad sí. Lo que ahora queremos estudiar pues es el campo de gravedad y el potencial que genera, además de los efectos sobre los instrumentos topográficos. Todo instrumento topográfico o geodésico al nivelarse sobre la superficie terrestre queda bajo efecto del campo de gravedad. La línea de la plomada coincide con la dirección del vector de gravedad y además es perpendicular a la superficie equipotencial local. ¿Sí? Se va a observar mejor en la siguiente diapositiva, pero aquí lo único que quiero que recuerden es que la vertical o línea de la plomada del instrumento coincide con la dirección de la gravedad y que existe otra vertical que es normal al elipsoide, aquí simbolizado con línea punteada. Recordando que este ángulo que forman esas dos normales o esas dos verticales es uno de los objetos de la geodesia física, determinar el valor de este ángulo, llamado desviación de la vertical. Aquí se ve más claro cómo tenemos nuestro vector de gravedad, que también habíamos quedado que no es una línea recta. La gravedad es el vector, la dirección del vector gravedad es una línea curva, y tenemos por aquí que esta es la mojonera donde está centrado el instrumento. Por aquí pasa una superficie equipotencial. Dijimos que hay infinidad de superficies. Por cualquier lugar que ustedes quieran, por ese lugar pasa una superficie equipotencial en la que hay un potencial de gravedad. Esta superficie se caracteriza porque en todos los puntos de su superficie el potencial de gravedad es constante y distinto a la superficie equipotencial que pasa por el instrumento. La diferencia de potencial entre este y este estará en función de la diferencia de altura. Bueno, aquí queda claro que el plano horizontal del instrumento coincide con la superficie equipotencial local y a su vez es perpendicular a la línea de la plomada. Esto es lo que yo les decía, justamente esta imagen nos muestra dos cosas. Primero, el no paralelismo de las superficies equipotenciales, ¿sí? La distancia que hay entre estas dos superficies no es constante. Eso hace que cuando hagamos nivelaciones, el plano horizontal de nuestro nivel materializa esta superficie equipotencial, que al no ser paralela a esta y a otras y a todas las demás, estamos
introduciendo un error por ese no paralelismo. Porque en los niveles nosotros requerimos que haya paralelismo en nuestros datos. Bueno, ¿qué es potencial de gravedad? El potencial de gravedad, o energía potencial, es la energía almacenada en un cuerpo derivado de su posición. Dice por ahí que solo las fuerzas conservativas generan potencial, y una fuerza conservativa es aquella en la que el trabajo efectuado por esta no depende del camino que se sigue. Esencialmente lo que quiere decir, aquí tenemos un corredor que va desde un punto inicial hasta un punto final y tiene 3 caminos. Y la pregunta es si existe un camino en el que sea de esos 3 que aparecen en la diapositiva, si alguno de los 3 caminos le significa al corredor menos trabajo. ¿Ustedes creen que haya alguno en el que tenga que desarrollar menos trabajo en alguno de esos 3 caminos? Si se diera el caso que el trabajo es el mismo, entonces la fuerza es conservativa. Es decir, una fuerza conservativa es aquella en la que el trabajo no depende del camino. Si el trabajo que realiza este corredor para llegar de aquí a aquí es el mismo si hace esta ruta o si hace esta ruta, si hace esta ruta, entonces la fuerza es conservativa. Bueno, resulta que la fuerza de gravedad es una fuerza conservativa. Por lo tanto, tiene potencial. La definición es: solo las fuerzas conservativas generan potencial. ¿Qué es potencial? Es la energía almacenada en un cuerpo derivada de su posición. Por ejemplo, esta costal que tiene una masa, en esa posición no tiene potencial, no hay energía acumulada. Si efectuamos el trabajo de elevarla hasta una distancia del piso h, en ese momento esta masa, este costal que significa una masa, tendrá potencial que va a depender de 3 variables directamente proporcional, es decir, la energía aumentará si cualquiera de esas 3 variables aumenta, que es la masa, ¿sí? A mayor masa, mayor energía. La gravedad, a mayor gravedad, mayor energía. Y la altura, a mayor altura, mayor energía. Es decir, esta masa en esta posición tiene energía capaz de desarrollar un trabajo, ¿sí? Imaginen que la sueltan, esa energía se libera y cae sobre el piso, y ahí se puede desarrollar un trabajo. Por ejemplo, este concepto es el concepto que hace funcionar a las turbinas en una hidroeléctrica. ¿Sí? El agua está almacenada en una presa, se suelta,
a la hora que cae, toda la energía que estaba almacenada se libera y esa energía es capaz de mover turbinas que a su vez producen energía. ¿Cuál es esa energía potencial? Pues depende de la masa, de la gravedad y de la altura. Y el potencial dijimos que lo íbamos a simbolizar con la letra W mayúscula. Entonces tenemos que el potencial almacenado en un cuerpo es la masa por la gravedad por la altura. Y masa por aceleración, masa por gravedad es fuerza de gravedad. Acuérdense que una de las leyes de Newton, no me acuerdo cuál es, dice que la fuerza es masa por aceleración. Si la aceleración es aceleración de gravedad, pues la fuerza será fuerza de gravedad. Entonces, fuerza de gravedad por altura, eso es potencial. Y ¿por qué le pongo R? ¿Se acuerdan que habíamos simbolizado con R? Pónganse que la Tierra es esto, supónganse que aquí aquí está la polea, aquí está el objeto de masa M, que aquí estamos simbolizando que está a una altura H. Pero ¿están de acuerdo que H y R tienen la misma dirección? Entonces, ¿perdón? H y G. Bueno, sí, H y R están medidos en la dirección de G. Efectivamente. Entonces, yo puedo sustituir esa H por R, porque están teniendo el mismo significado. Entonces, el potencial de gravedad va a ser la energía almacenada en un cuerpo derivado de su posición. Y su posición en un sistema de coordenadas tridimensional va a estar dada por 3 coordenadas. Pero en un sistema de coordenadas simplificado va a estar dado por una sola coordenada, que va a ser la altura. Su posición está determinada por la altura. Bueno, y además entonces el potencial, si es masa, quiere decir que la unidad es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, que esto es masa, esto es aceleración, en este caso gravedad, por metro, que es altura. Entonces, la unidad de potencial es kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. ¿De acuerdo? Esa es la unidad de potencial.
Bueno, antes dijimos que la fuerza de gravedad era fuerza gravitacional más fuerza centrífuga. Y en este momento vamos a hacer una distinción, ¿sí? Si nosotros la determinación de la gravedad se puede hacer de dos formas, ¿sí? Práctica o teórica. Práctica quiere decir que se mide la gravedad, ¿sí? Hay dos formas de determinar esta. O se mide o se calcula. ¿Sí? Hay dos formas. Vamos a distinguir con una notación diferente según sea el caso. Si nosotros medimos la gravedad, ya le vamos a quitar esta F, que significa fuerza, pues nos vamos a quedar solo con G. Esta es gravedad medida, ¿sí? Y si la gravedad la calculo, voy a usar una letra griega distinta. Esta es gravedad calculada, esta es gravedad observada o medida. Si nosotros estamos determinando potencial en función de esta fuerza de gravedad, fíjense, esta es fuerza, perdón, antes. Bueno, si la gravedad es una fuerza conservativa, el potencial de gravedad más bien el potencial, déjenme acordar, que ya se me olvidó la letra, déjenme acordar. Entonces, si la gravedad puede ser medida o calculada, el potencial solo puede ser calculado. Entonces, vamos a tener potencial real y potencial calculado. Pero el real que se mide es como la gravedad. No, el potencial no se puede, no se puede medir. No hay, así como la gravedad hay gravímetros para medirla, el potencial no hay potenciómetros para medirla. Pero finalmente sabemos que el potencial existe porque la gravedad existe. Entonces, para esta gravedad real existe un potencial real. Para esta gravedad teórica existe un potencial calculado. Entonces, el potencial calculado, así como la gravedad es la suma de las fuerzas gravitacional y centrífuga, el potencial calculado va a ser la suma del potencial gravitacional más el potencial centrífugo. Este es potencial de gravedad este es potencial gravitacional y este es potencial
centrífugo. Acuérdense que dijimos que toda fuerza puede generar potencial. Para que genere potencial es necesario que la fuerza sea conservativa. Bueno, la fuerza gravitacional y la fuerza centrífuga son fuerzas conservativas. Por lo tanto, ambas fuerzas generan un potencial. La fuerza gravitacional va a generar un potencial gravitacional. La fuerza centrífuga va a tener su potencial centrífugo. Y la suma de los dos potenciales va a ser el potencial de gravedad. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Bueno, dijimos en la diapositiva anterior, dijimos que esta ¿se acuerdan de la fórmula de la fuerza gravitacional? La voy a poner por acá. Fuerza gravitacional es masa, E por M sobre R cuadrado. Entonces, el potencial, esta es la fuerza. Esta fuerza va a generar un potencial que va a ser igual a la integral de la fuerza por la variable. ¿Se acuerdan? ¿Por qué se genera el potencial? Por la posición. Y la posición dijimos que en un sistema de coordenadas simplificado, ¿qué es lo que determina la posición? La altura. Y la altura dijimos que por estar en la misma dirección que en lo que habíamos llamado radio, entonces podríamos llamar a la variable de la posición, la podríamos llamar R. Entonces, el potencial es la energía acumulada derivada de la posición. La posición la está determinando R, porque esta posición, en realidad la podemos medir así, como H desde aquí o como R desde acá. Y si sustituyo aquí, voy a tener que el potencial va a ser G por M sobre R cuadrada por dr. ¿Por qué es esta? ¿Por qué tengo que usar esa? Imaginen que aquí está la masa. Aquí. Entonces yo quiero saber el potencial que dijimos que es la fuerza, la energía acumulada por la fuerza en función de la posición. Entonces lo que hago es dividir en pedacitos pequeñitos Imaginen que este pedacito es muy pequeño, infinitesimalmente pequeño, y esta distancia es un diferencial de distancia, que como a la distancia le estoy llamando R,
entonces este diferencial es un diferencial de R. Entonces dijimos en la diapositiva anterior que el potencial era el producto de la fuerza multiplicada por la posición. Para que yo encuentre ese potencial, pues tengo que encontrar el potencial desde aquí hasta acá, divido en pedacitos pequeñitos. Aquí es otro pedacito del mismo tamaño, este es otro pedacito que es otro diferencial de R que tiene la misma separación, y entonces lo que voy a hacer es multiplicar este tramo, aquí lo multiplico por F, aquí lo multiplico por F, y aquí este pedacito que es un dr lo multiplico por F. ¿Cómo le hago para encontrar la verdadera valor de F por R? Pues hago la suma de todos estos pedacitos, desde aquí hasta acá. ¿Qué es este símbolo? Este símbolo lo único que dice es suma el producto de este, más el producto de este, más el producto de este, más el producto de todos los pedacitos de dr que haya desde aquí hasta acá. Entonces en realidad estoy respetando esta definición y estoy haciendo la suma, ¿sí? La suma de todos los pedacitos. Y bueno, si ustedes se acuerdan de esta operación, cómo se hacía, ¿cuál es mi variable ahí? R. R es mi variable. G y M son constantes. Aquí. G y M son constantes. Por lo tanto, yo podría, aquí, yo puedo hacer esto, decir que es Gm de R sobre R cuadrado. Y esto no sé si les genere algún conflicto que la haga directa. Hay unas que son directas, no sé si eso quiere decir que el potencial gravitacional es y lo que yo ya les había puesto por aquí, las unidades son kilogramo, que es masa, aceleración y distancia. Kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado, la unidad de potencial.
Pero ese es el potencial gravitacional. Ese es el gravitacional. Este potencial es resultado de la fuerza gravitacional exclusivamente. Entonces, lo único que acabamos de encontrar es este potencial. Nos falta encontrar el potencial derivado de la fuerza centrífuga. Y para eso vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Cuál es? ¿Dónde estaba? Creo que estaba en la otra diapositiva. Teníamos que W es F por R. Entonces, si yo aquí sustituyo fuerza centrífuga, voy a tener, ya no me acuerdo, creo que era W omega cuadrado por R minúscula. ¿Sí? Acá esta fuerza por R, omega cuadrada por R, por el... Esta es esta, multiplicada por R, que es esto. Tenemos omega cuadrada es constante, la Tierra siempre gira a la misma velocidad, y entonces es omega cuadrada por R por dr. Y esta pues también es de las directas, no sé si se acuerdan, es R cuadrada sobre 2. Y entonces la fuerza centrífuga genera un potencial centrífugo equivalente a 1/2 de omega cuadrada por R cuadrada. Pero acuérdense, no pierdan de vista que esta R, por eso le puse R distinta. La R de la O, esta de acá, esta R es esta. Y es esa. Pero esta R, imaginen que el punto S está por acá. Aquí está el... Esperen. Para hacer el mismo esquema, aquí está la masa, aquí está la polea y este es así. Aquello que estoy dibujando allá, en realidad es así. Esto es esta R, pero esa R de allá es esta. Y esta, ya habíamos dicho que esta era muy fácil de determinarla, que en este caso, suponiendo que esto fuera así, R es R por coseno de phi, donde esto es phi. Ese no hay ningún problema, pero ténganlo presente que no es la misma R, que quede claro. Lo que quiere decir que finalmente el potencial de gravedad es Gm sobre R más 1/2 de omega cuadrado por R cuadrado. Que de una vez aquí podríamos, para que fuera consistente, R más 1/2 de omega cuadrado por R cuadrado coseno cuadrado de phi. ¿Qué es esto? Si esta está al cuadrado, pues los dos R y coseno los ponemos al cuadrado. Y entonces esto es potencial. Eso es potencial de gravedad. Fíjense, para que no tengan, fíjense que yo desde aquí, le puse el menos
Gm. Este menos, ¿por qué lo puse aquí? ¿Qué significa ese menos? Que la fuerza gravitacional va hacia abajo. Pero el resultado del potencial ya no me da signo. O sea, la fuerza gravitacional es negativa, pero el potencial gravitacional no lo es, ¿sí? Porque recuerden que el signo solo dice la dirección de una fuerza, pero el potencial es un escalar, por lo tanto no tiene dirección, por lo tanto en este caso no tiene signo, porque no tiene dirección, el potencial no tiene dirección, solo tiene magnitud, y la magnitud pues es el producto de esas variables. La fuerza, el potencial centrífugo también, y entonces tenemos que la suma, el potencial de gravedad, el potencial de gravedad es la suma del potencial gravitacional más el potencial centrífugo. Donde también recordemos que fuerza gravitacional, de gravedad es fuerza gravitacional más fuerza centrífuga. Que esta fuerza genera este potencial, que esta fuerza genera este potencial, y que por lo tanto la resultante de estas dos fuerzas va a generar un potencial resultante. Hasta antes, en alguna de sus clases de matemáticas, ¿habían visto este símbolo? Como delta, pero Es invertida, efectivamente. Delta tiene un significado matemático, pero esta es el símbolo, pero es invertido. A ver, nada más, ¿cómo encontré el potencial gravitacional? ¿Con qué operación matemática, qué operador usé para encontrar el potencial Gravitacional. La integral, ¿cierto? Es decir, U fue la integral de Fg. No, bueno, digamos sí, Fg. Y acá me dice que Fg es el operador, un operador sobre U, es decir, es el invertido de este. Aquí U es igual a un operador sobre la fuerza. Y acá dice que la fuerza es igual a un operador sobre el potencial. Si el operador que usé para encontrar el potencial fue la integral, ¿qué operador será este? desintegral. La antiintegral o la desintegral, como dice. ¿Cuál es el operador que es el antiintegral? La derivada. La Derivada positiva. Esto se llama gradiente, que en realidad es la derivada. Nada más, la única diferencia es que es una derivada parcial. Es derivada en X, más derivada en Y, más derivada en Z. Eso es esto. Buen chascarrillo. Buen chascarrillo.
Eso es lo que tenía yo por acá, ¿no? Potencial de gravedad. Pero fíjense que vamos a seguir usando W para potencial real, porque este es calculado. Tan es calculado que podemos llegar a él por una fórmula. Pero vamos a seguir llamando W mayúscula, no se confundan, este es W, este es omega. W mayúscula es el potencial real. U es potencial calculado. G por acá es gravedad real. Y gamma, que no les dije, pero esta es gamma, gravedad calculada. Lo que quiere decir que por acá, bueno, aquí la voy a anotar, había una fórmula que le voy a poner ya. Esta fórmula ya la vimos. Gravedad en una latitud cualquiera es gravedad en el ecuador por 1 más beta seno cuadrado de phi. ¿Por qué le estoy cambiando a gamma? Pues porque es calcular, no es medida. ¿Sí? Ese, digo, no, hasta antes de hoy no habíamos hablado de eso, pero lo que estoy haciendo es quitarle esta G, porque a partir de hoy hemos convenido que G solo es gravedad medida y le vamos a llamar gamma si la gravedad es calculada. Entonces ya esa fórmula, ya a partir de hoy, esa se convierte en esta, nada más por la convención que acabamos de realizar. Es la misma, pero como es calculada, pues a partir de hoy le vamos a asignar la letra gamma. Aquí ya le puse el significado de R minúscula. R minúscula, recuerdan ustedes que le habíamos denominado radio del paralelo. Y el radio del paralelo en una esfera es el radio de la esfera multiplicado por el coseno del paralelo, de la latitud del paralelo. Bueno, vamos a agregar una constante más. Hasta ahorita conocemos ya una constante gravimétrica, beta. ¿Se acuerdan qué significado es? Déjenme. Déjenme recordarles el significado de beta. Por ahí dice que beta es fuerza centrífuga entre fuerza de gravedad en el ecuador. Acuérdense que esto lo vamos a sustituir por gamma, pero ahí está. Bueno, vamos a llamar otra constante que se va a llamar M. Déjenme borrarle aquí. Esta es fuerza centrífuga en el ecuador, se me olvidó. Y M también va a ser fuerza centrífuga en el ecuador, pero dividida entre fuerza gravitacional en el ecuador. No son iguales, pero se parecen. ¿Sí?
tienen el mismo numerador, pero el denominador no es igual. En un caso es la gravedad y en el otro es la fuerza gravitacional. ¿Cuál es la gravitacional? ¿Se acuerdan dónde la puse? Por aquí está. Esta es la fuerza gravitacional y la fuerza de gravedad, aquí la voy a poner, es esa, pero en este caso le voy a poner negativa por la dirección más ¿qué era? Omega por R, y le voy a poner de una vez R coseno de phi. No son las mismas. El numerador es el mismo, pero el denominador no es el mismo. Y vamos a... Esta fórmula es considerando la Tierra como una esfera. ¿Sí? Vamos a utilizar la notación del elipsoide para que empecemos a trasladar la ecuación de la esfera al elipsoide. Vamos a empezar a usar notación del elipsoide. En el ecuador se cumple, fíjense, aquí está la esfera. Dijimos que esto era R y esto era R. ¿De acuerdo? Pero aquí en el ecuador resulta que R es igual a R, ¿cierto? El radio del paralelo es el mismo radio de la esfera en el ecuador. También lo pueden ver si usan la fórmula R coseno de phi. Coseno de 0 es 1. ¿Sí? Entonces R por 1 es R. Lo que quiere decir que en el ecuador el radio del paralelo es igual al radio de la esfera. Pero en el elipsoide a esto le llamamos A. Por lo tanto, asumiendo que en el ecuador A es igual a R y es igual a R minúscula, entonces la fuerza centrífuga, perdón, aquí era cuadrada, ¿sí? En el ecuador la fuerza centrífuga es omega cuadrada. En realidad la voy a poner para que bueno, acá está. Esta es la fuerza centrífuga. R es el radio del paralelo. Si quiero la fuerza centrífuga en el ecuador, ¿cuánto vale R minúscula? Pues vale R mayúscula. Y a su vez vale A. Es el mismo valor. En ese lugar, tanto R... Tanto como para la esfera y el elipsoide R igual a R. Bueno, considerando, lo único que estamos agregando, seguimos considerando la esfera, pero lo único que le estamos agregando es la notación del elipsoide. Todavía no consideramos que es el elipsoide. Lo único que hicimos fue agregarle la notación. ¿Sí? Entonces, en lugar de ser omega cuadrada por R minúscula, como R minúscula es igual a R mayúscula y a su vez es igual a A minúscula,
Entonces la fuerza centrífuga es omega cuadrada por A. Y en este caso, la fuerza gravitacional sucede lo mismo. Si R es igual a A, vamos a sustituir G por M sobre A cuadrada. Esto me va a resultar que M finalmente, aquí está, miren, déjenme corregir ahí eso porque puede dar lugar a uno. ¿Qué cosa es M? Segunda constante, esto es omega cuadrada por A cúbica sobre G por M T. Y entonces, fíjense, de aquí, de esta, vamos a sustituir omega cuadrada. Esto pasa multiplicando. De aquí tenemos que omega cuadrada va a ser masa por G por MT. MT es masa de la Tierra, acuérdense, sobre A cúbica. Y entonces esto lo sustituyo aquí. Y me queda un medio de G por MT. Bueno, y aquí lo va a ser G por MT sobre A por M sobre A cuadrada. ¿Sí? ¿Hay algún problema que haya hecho eso? No, lo voy a hacer porque me conviene tener factor común. Entonces, aquí me va a quedar U va a ser igual a G por MT sobre A más un medio de G por MT sobre A por M sobre A cuadrada por R cuadrada coseno cuadrado de phi. Vamos a asumir esta ecuación como nuestra primera ecuación para calcular el potencial en una latitud cualquiera. Lo mismo que hicimos la clase pasada para la fuerza de gravedad, esta es la ecuación para el potencial de gravedad en una latitud cualquiera. Es la misma que acá, nada más que acá. Déjenme lo corrijo de una vez. También. Porque es consistente si R vale A. Entonces aquí esto es A. ¿Sí? Y aquí todavía puedo factorizar, ¿cierto?
porque tengo GMT sobre A y aquí tengo GMT sobre A. Entonces puedo factorizar esto y me va a quedar, que supongo que es lo que tengo en la diapositiva siguiente. Bueno, antes una disculpa, primero aquí no me acordaba, el tratamiento es un poquito diferente, ¿sí? Es R. Fíjense lo que voy a hacer. Es la misma, nada más que en lugar de A le puse R. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a multiplicarlo por A sobre A. Significa que lo estoy multiplicando por 1. Pero después, cosa que se vale, las leyes de no me acuerdo cómo se llama, si es la conmutativa, que el orden de los factores no altera el producto. Entonces, si yo multiplico R por A, es lo mismo que si yo multiplico A por R. ¿Sí? Entonces, invierto la posición y este GMT lo pongo dividido sobre A y esta A la divido sobre R. Y entonces ahora sí ya tengo el factor común que necesito. Me espantó. Me asusté yo mismo. Entonces ya tengo el factor común. Multiplica por A sobre R más M sobre 2. Y aquí tengo M sobre A cuadrada, este medio, nuevamente aplicando la misma regla, este 2 lo paso aquí en lugar del A y la A la paso dividiendo a R. ¿Sí? El 2 lo pasé debajo de M y lo que estaba debajo de M lo pongo debajo de R cuadrada. Y me queda R cuadrada sobre A cuadrada, M sobre 2, R cuadrada sobre A cuadrada. Y entonces, ahora sí factorizo y me queda G por MT sobre A, que multiplica a A sobre R, más M sobre 2, que multiplica a R cuadrada sobre A cuadrada por coseno cuadrado de phi. Y esta es nuestra primer fórmula para calcular el potencial. Le vamos a llamar, habíamos quedado que si es medido es G, si es calculado es gamma, si es real, no le llamo medido porque esto no se puede medir, pero es real, es W, y si es calculado, U. La forma en la que vamos a distinguir uno de otro es que al calculado no le vamos a llamar calculado, le vamos a llamar normal, pero significa lo mismo. Si yo digo potencial normal, es que es calculado. Si yo digo gravedad calculada, voy a decir mejor gravedad normal. ¿Sí? Gravedad normal es gravedad calculada. Potencial normal es potencial calculado. Si es una esfera, fíjense, si estamos en una esfera, esto va a ser 1 y esto va a ser 1. Pero ya preparamos la
la ecuación para poder movernos al elipsoide. En el elipsoide, ¿qué va a ser R mayúscula? Fíjense, voy a dibujar, voy a borrar primero. Esta fórmula ya nos va a permitir trasladarnos al elipsoide, porque ya tiene notación de la esfera y notación. Voy a dibujar o intentar dibujar una esfera. Entonces dijimos que esto es R, esto es R y esta también es R. ¿Sí? Ahora voy a irme al intentar dibujar el elipsoide e intentar trazar sus equivalentes. Este es A, es decir, R se convierte en A en el elipsoide. En el elipsoide R minúscula se convierte en R minúscula también, pero ya su significado o su cálculo ya es distinto, ¿sí? Porque acá R minúscula es R coseno de phi, y acá, ¿cómo se calcula R minúscula? ¿Cómo se calcula el radio del paralelo en el elipsoide? La normal por el coseno de N coseno phi. Y esto bueno, aquí voy a tener que trazar una línea adicional. Esta es latitud. ¿Cómo se llama este ángulo? Sí. Phi es este. ¿Es la latitud geocéntrica? La latitud geocéntrica, efectivamente. Esto es latitud geocéntrica. También se simboliza con omega. No se vayan a confundir con esta omega. Y la otra omega creo que ya no está en esta diapositiva. Pero la omega, que es velocidad de rotación. Este ángulo es latitud geocéntrica. Y esto le vamos a llamar, le voy a poner así, no se alcanza a ver, pero lo voy a llamar RB, radio vector, que digamos que es el radio, si eso pudiéramos decirle, o lo que es la distancia o la línea que une el punto sobre el elipsoide con el centro del elipsoide, lo que vendría a ser el equivalente del radio en la esfera. Pero obviamente acá no es un radio, pero le vamos a llamar radio vector. Y entonces, si yo quiero convertir esta fórmula al elipsoide, R va a ser radio vector. Esta R es radio vector, ¿cierto? A, pues es el semieje mayor del elipsoide, y entonces, y M, ya vimos cómo se calcula. Entonces, con esta fórmula también puedo hacer mi primera aproximación a calcularla sobre el elipsoide. Si es sobre la esfera, este y este se vuelve 1, porque R y A son iguales. Entonces este y este se vuelve 1. Pero si lo hago sobre el elipsoide, este y este ya no valen 1, porque R y A ya no son lo mismo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y vamos ahora, para acabar esta clase, creo que ya estamos cerca. ¿Se acuerdan que dijimos? Ya teníamos una fórmula para calcular la gravedad, pero esa fue nuestra primera aproximación.
Ahora sí que, si ahora tenemos potencial y sabemos, o dijimos hace rato, por aquí lo pusimos, dijimos que el antiintegral o el gradiente del potencial era la gravedad. Ahora sí, si esta es calculada, pues esta es calculada. Si esta es normal, esta es normal. Entonces el gradiente de esta fórmula va a ser la gravedad. El gradiente de esta. Yo les dije, esta es una derivada parcial, porque acuérdense que la posición de un punto en un sistema de coordenadas está definida por tres coordenadas, x, y y z. Entonces esta derivada es la derivada en x más la derivada en y más la derivada en z. Pero este es un sistema de coordenadas que puede ser simplificado. Yo hace rato les dije, la posición la podemos simplificar a solamente un dato, que era la altura. O dijimos que h y r las podíamos sustituir o intercambiar. En lugar de h podíamos poner r. Entonces, ¿cuál es la variable aquí para encontrar el gradiente? Es decir, la derivada de u con respecto a qué me va a dar la gravedad. La derivada de esta fórmula con respecto a qué variable. Y voy a tener la gravedad normal. Pues obviamente va a ser sobre r. R es la variable. Acuérdense cuál fue la variable cuando hicimos la antiderivada, le voy a llamar ahora. ¿Cuál fue la variable? R. Entonces, ahora que voy a hacer la operación opuesta, pues ¿cuál es la variable? Pues la misma. ¿Sí? La misma. Es decir, la derivada del potencial con respecto a R. Solo tengo R en estos dos casos. Y como todo lo demás es constante, G es constante, MT es constante, A es constante. Y como estamos hablando para un punto cualquiera, pues phi ya es constante. O sea, phi ya está determinada. Entonces lo único que tenemos es A sobre R. Las podemos derivar así directas. Es decir, esto es constante multiplicado por esto. Y esto son constantes multiplicado por la derivada de esto. La derivada de A constante sobre R es A sobre R cuadrada. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? La derivada de A sobre R es A sobre R cuadrada. Y la derivada de R cuadrada sobre A cuadrada es 2 veces R sobre A cuadrada. ¿Cierto? Bueno, ese 2 va a eliminar este 2, porque ese 2 va a multiplicar y este 2 está dividiendo. Entonces me va a quedar M, aquí A sobre R cuadrada, y acá M por R sobre A cuadrada. Y ahora sí, aplica el signo. Y tenemos finalmente
de aquí. Déjenme borrar esto. Aquí también para ¿se acuerdan? Yo por acá la borré. ¿Se acuerdan que teníamos que fuerza gravitacional es G por mt sobre r cuadrado? ¿Sí? Entonces aquí tengo G por mt sobre a, nada más. Entonces, para que sea consistente con aquella fórmula, voy a aplicar otra vez el mismo artificio. Lo multiplico por A. Esta A la paso aquí para que se vuelva cuadrada. Y esta A la multiplico aquí, se vuelve A cuadrada. Y la multiplico acá y elimina el cuadrado. Entonces esta A sobre R cuadrada se vuelve en A sobre R cuadrada las dos. Y esta R sobre A cuadrada se vuelve R sobre A. Porque esta al multiplicar aquí eliminó el cuadrado. ¿De acuerdo? Y esta que dividía se juntó con esta y se volvió cuadrada. Y entonces ya tengo para esa fórmula, para esta, su equivalente. Este es potencial normal otra fórmula más nueva, radio vector. ¿Se acuerdan qué es el radio vector? Lo voy a seguir simbolizando ahí con R mayúscula, esta distancia. Esa ya es en el elipsoide. Esa ya es en el elipsoide. Esta. A por 1 menos F, achatamiento geométrico, seno cuadrado de phi. Esto es el radio vector. Entonces ya puedo yo calcular potencial y gravedad normal con una fórmula de la que partimos para la esfera, pero la hemos complementado para el elipsoide. ¿Sí? Porque ya acepta variables del elipsoide, a cuadrado. Y esta es una variable ya no de la esfera, ya es del elipsoide. Su significado es el radio vector y es el producto de A por 1 menos F seno cuadrado de phi. No sé si tengan alguna pregunta de aquí. La variable M, ¿cómo la íbamos a llamar? M. Sí. Es el constante M. Constante M, y se va a llamar así constante M, y es una constante que ha definido el sistema geodésico. ¿Ya? El sistema geodésico de cualquier país, cuando define su elipsoide, le define sus variables geométricas, f, a, e cuadrada y demás, y sus variables físicas, entre las que está básicamente m y beta, y omega cuadrada, velocidad de rotación, y masa de la Tierra, y constante de gravitación universal. Todas esas variables físicas están definidas por el Sistema Geodésico Nacional. Ya más adelante entraremos en los valores oficiales. Por ahora nosotros podríamos calcular m
porque podemos calcular omega, lo hicimos la clase pasada. ¿Cómo calculamos omega? Dividiendo 360 grados en 86.400 segundos, que es lo que tarda en dar una vuelta sobre su eje la Tierra. Y esa sería la velocidad de rotación, que ya es una constante universal, 6.67 por 10 a la menos 11. La masa de la Tierra también ya hay un valor aceptado, 5.97 por 10 a la 24. Y nos podemos calcular M. En algún momento ya no la tendremos que calcular porque el sistema geodésico ya le asignó un valor constante. Pero por ahora, si necesitamos el dato, lo podemos calcular. No está fuera de nuestro alcance. Bueno, y la gravedad en el ecuador. De esta fórmula, si yo digo que en el ecuador la latitud es 0, el coseno de 0 es 1, y en el ecuador R y A son lo mismo, porque fíjese, el radio vector es A por 1 menos F seno cuadrado de phi. ¿Cuánto vale el seno de 0? El seno de 0 es 0. Por F es 0. 1 menos 0 es 1. 1 por A es A. Por lo tanto, en el ecuador, R y A son lo mismo. Entonces, si divido R sobre A, va a ser 1. Multiplicado por 1 al cuadrado, pues va a ser M. Entonces, en el ecuador, A sobre R es 1. Esto se vuelve 1, que es esto. Y esto se vuelve M porque todo esto se vuelve 1. Y entonces esta misma fórmula es para cualquier latitud, pero para el ecuador se simplifica en esta otra. Entonces ya tenemos manera de calcular la gravedad en una latitud cualquiera, la gravedad en el ecuador, el radio vector y el potencial normal. La siguiente clase es, yo creo que hacemos un ejemplo, ya ahorita ya no nos alcanza, antes de ver lo que es el gradiente. Profesor, ¿qué significaba el omega en el libro? Latitud geocéntrica. Bueno, compañeros, nada más, si se asignó la práctica de esta semana, hay que usar la aplicación. Voy a intentar sacar, miren, la práctica va a estar bien sencilla, entonces la idea va a ser que voy a sacar el gravímetro. El gravímetro ya no opera bien, entonces la idea es que saquemos el gravímetro en una práctica de 1 hora. Lo sacamos, todo el grupo lo ve, cómo funciona, cómo opera. Hacemos una lectura, que ya no va a ser tan confiable, pero hacemos la lectura. Y después ustedes hacen la práctica, pero ya no usando el gravímetro, sino su aplicación. ¿De acuerdo? ¿Alguien todavía no tiene aplicación para hacer? Bueno, por brigada. Acuérdense que es por brigada. Una brigada, con que tengan una aplicación por brigada es suficiente. No es necesario que todos los miembros de la brigada tengan la aplicación. ¿Hay algún equipo que no tenga aplicación? ¿Cuál es su equipo, compañero?
Están aquí. Su celular es reciente, Sí. ya lo descargó. ¿Podría explicar así rápidamente para los compañeros cómo lo hizo, de dónde lo hizo? Bueno, es que le pedí a ChatGPT que buscara todos los links de descarga y estuve probando los links. Uno por uno hasta que lo encontró y ya lo tiene identificado, lo puede compartir. Sí. Entonces quienes no lo tengan, ya todas las brigadas ya lo tienen, pero quien quiera tenerlo en su aplicación personal, pues nada más, ya nos dijo el compañero, le preguntó a ChatGPT todos los links de descarga y encontró uno que sí funciona. Entonces el compañero ya tiene el link, lo puede compartir y entonces ya todos tienen la aplicación para usar. Le repito, ¿por qué no usar el gravímetro? Pues porque nomás hay uno. Y somos 4 equipos, pues no hay manera de hacer práctica. Y en esta clase, casi de aquí en adelante, en todas las prácticas va a haber que medir gravedad. Entonces tendríamos un cuello de botella si queremos hacerlo con el instrumento, porque no se podría. Pues en todas las prácticas va a haber que hacer trabajo con otro instrumental y medición de gravedad. O sea, medimos con estación total y además gravedad. Hacemos nivelación y además gravedad. Entonces ya va a ser pan de cada día la medición de gravedad. Entonces el gravímetro pues es un cuello de botella si queremos usar el instrumento. Pues por eso es importante la aplicación. La aplicación, fíjense, para que no desconfíen, cuando todavía servía el gravímetro, todavía estaba relativamente aceptable, los compañeros hicieron un levantamiento gravimétrico de la ESIA y esos datos lo cargaron a la aplicación, lo que quiere decir que lo que en ese momento leía el gravímetro lo cargaron a la aplicación y lo que ustedes lean ahora es lo que en aquel momento leía el gravímetro, exactamente lo mismo. Nada más una limitante que nos va a hacer muy complicado, un poquito más complicado, solo funciona en la ESIA, no funciona en la ESIME, ¿sí? Es decir, de aquí, del límite para allá, ya no funciona. Puede ser que les dé datos, no me acuerdo, pero lo que diga, el dato que dé no tiene ningún sentido. Los que da acá en la ESIA, esos sí tienen sentido, porque son los que en su momento leyeron con el gravímetro. Y cuando ustedes vean la aplicación, pues verán que es exactamente la misma pantalla que el gravímetro y opera exactamente igual. Por lo tanto,